Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su atención. Y saludos al equipo de producción y a todo el panel. Los precios en este momento de los alimentos. Es necesario proteger la comida. Debemos proteger la comida porque estamos en una crisis mundial. Y la comida es eso, el sustento indispensable para el funcionamiento de los seres humanos. En este país tenemos la dicha de contar con un aparato agropecuario fuerte que garantiza lo que se denomina ahora soberanía alimentaria. Hace par de décadas, cuando salió la loquera del neoliberalismo, se intentó vender la idea de que nuestros países en desarrollo podían cubrir sus alimentos con importaciones y no tenían que dedicarse a la producción de alimentos, sino importar alimentos más baratos que se producían en economía a escala, como en Estados Unidos, donde hay una provincia completa en este país, es un sembradío de arroz de cualquier productor, o 2 o 3 productores. Entonces, esa idea se extendió por muchos de nuestros países, pero era una manera de destruir nuestros aparatos productivos y de hacernos más dependientes de los consumos de productos extranjeros. Pero ahora hay un consenso mundial porque lo promueve las Naciones Unidas, lo promueven, porque eso fracasó. Esa promoción de la importación de alimentos destruyó el aparato productivo de Haití. Está muy bien estudiado en un ensayo de Emilio Galván, que hoy es el director del FEDA, La isla frente al espejo, creo que se llama ese ensayo. Entonces, esa visión destruyó muchos aparatos productivos agropecuarios como el de Haití. Nosotros no podemos repetir eso. Tenemos que proteger la producción nacional. Y hoy esa visión de proteger la producción nacional que genera empleo, pero también que garantiza lo que Naciones Unidas llama la soberanía alimentaria, que es un concepto que dice que todo grupo humano organizado en un estado tiene que tener la capacidad de producir los alimentos con los que va a sobrevivir, para que no dependa el ingreso de alimentos de la familia, no dependa de las coyunturas que pasen en el mercado internacional. Que un problema bélico puede generarte en un país lejísimo, puede generarse un alza en los precios de los alimentos y por lo tanto generar hambruna en un país que no está metido en la guerra. Entonces, la soberanía alimentaria, ese concepto ya no es propio ni siquiera de un sector ideológico o no. Es una bandera que promueve Naciones Unidas y es uno de los objetivos del milenio. La soberanía alimentaria, la protección del aparato productivo. En eso estamos todos en consenso. Pero ¿qué pasa? En ese contexto, y teniendo la producción nacional como una de las grandes estructuras que hay que proteger, la producción nacional de alimentos, también hay que matizar, porque en este país, en medio de la crisis de la pandemia, ha habido gente haciendo política, haciendo fiesta porque suben los precios de la comida, dejando a un lado todo el contexto internacional. En este país tenemos personas que se alegran públicamente y sectores políticos que hacen campaña con el precio del pollo, tergiversando los precios reales del pollo. En vez de ayudar, como hace en medio de una crisis todo liderazgo responsable, a construir soluciones, aquí nosotros hacemos fiestas políticas con el tema de los alimentos, dejando a un lado la real necesidad de la gente. Entonces, con una guerra en Ucrania y una situación en Rusia, con una inflación como la que tenemos, galopante antes de la guerra, con una crisis en el precio de los fletes internacionales, en el aumento de los insumos de fertilizantes para producir los alimentos, no podemos estar haciendo politiquería con la comida. La comida hay que protegerla. Y no se puede proteger la comida abriendo las importaciones para que entre todo tipo de producto que afecte la producción nacional. Eso es cierto. Pero tampoco se puede proteger la comida haciendo caso omiso y sin tomar previsiones
en el caso de los productos que son insumos de los propios productores agropecuarios. Aquí no producimos maíz, pero el pollo come maíz. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tomar ninguna medida preventiva para cuando suba el precio del maíz no afecte la producción de pollo. No producimos trigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a toda la industria que trabaja con trigo a merced de los precios internacionales o vamos a tomar alguna medida, como quitar el arancel al trigo en un momento específico, dirigido para los insumos que tienen los cerdos, la carne de cerdo? Aquí producimos cerdo, hay que proteger a la industria del cerdo en República Dominicana. Pero ¿qué vamos a hacer si siguen aumentando los precios de los alimentos de los cerdos? ¿Dejarlo así? ¿Quién va a pagar el precio del aumento de la carne? El consumidor final. ¿Y qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas, incluyendo tomar medidas para el precio de los insumos de los alimentos que consumen los cerdos, para proteger al consumidor. Esa es la discusión que está en el fondo, pero que cuando no hay seriedad, se quiere generalizar y sacar los aspectos fundamentales de la discusión. Hay que proteger la comida de la gente. ¿Y por qué hay que proteger la comida, señoras y señores? Bueno, en este país, para los que estamos aquí quizás no representa eso, pero para el promedio de los hogares de República Dominicana, la comida es el 30% prácticamente de sus gastos mensuales. El 30, el 70, más, entre el 70 y el 80%. Si le mete otras cosas, el caso de la comida es un tercio, un poco más de un tercio, comidas y bebidas. No alcohólicas, según el Banco Central. Pero entre comida, el transporte y pagar la casa se le va más cerca del 80% a la gente y pagar la luz. La gente aquí trabaja para comer. Sobrevivir. Si tú tienes un Estado que en medio de una crisis no toma medidas para proteger a eso, tú lo que vas a empobrecer por cada minuto a la gente. Porque el que es clase media alta o el que es dirigente político y que tiene una holgura económica, si le aumenta un 5 o un 10% la comida, no le representa ningún problema. O hasta un 15%. Por el peso que tiene la comida en su presupuesto. Pero hasta para un clase media cualquiera, cada día que pasa aumentando el precio es un drama de la comida. Eso es lo responsable desde el Estado y desde la política. ¿Qué garantiza? Sentarse, discúlpeme, caballero. Sentarse a ver qué se va a hacer. Solamente, Jonathan, ¿qué garantiza que abriendo las importaciones a productos extranjeros se vaya a detener el alto costo de la vida y que los precios no sigan subiendo? Excelente la pregunta que tú haces, porque justamente es el problema. Una generalización irresponsable de un problema. Porque nadie debe proponer en este país que se abran las importaciones, ni que se abra la importación de productos que están produciendo los productores agropecuarios. Pero sí debe discutirse qué va a pasar con los insumos que se usan para producir la carne de pollo y de cerdo a los dominicanos. Y el pan. Eso debe discutirse, pero una conversación irresponsable comienza diciendo, no, las importaciones van a destruir el país y el aparato productivo. Esa no es la conversación que debemos tener. Es que no hay conversación. Aquí no se debe afectar. Es que no hay conversación. Hay una imposición desde el gobierno no se debe afectar. Para hacer un desmonte arancelario. Aquí hay que proteger al sector productivo, pero también otra cosa. Pero el gobierno se quitaría dinero. Otra cosa. ¿Quién nos está protegiendo? Miren, señores, en medio de la pandemia, aquí hubo gente, porque el comercio es muy... Los negocios, para hacer negocio, a veces se aprovechan las coyunturas y se olvidan hasta preceptos humanos básicos. Aquí hubo gente que nos metió la mascarilla a 300, 400, 500 pesos y la compraban a 2 pesos. Y la gente muriendo y este país sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí mismo también tú tienes, en medio de la pandemia y con esta crisis internacional, gente que tienen unos costos bajísimos de importación de alimentos y de producción de alimentos, tienen unos costos, y por una noticia internacional en la variación de los precios, te lo aumentan y te lo transfieren al consumidor sin ningún tipo de consecuencia. Vamos a dejar a la merced de esa especulación permanente a la mayoría de la población. Hay que tomar medidas racionales que protejan y garanticen la producción nacional. Indispensable, eso no puede estar en discusión. Pero que al mismo tiempo garanticen que los insumos alimenticios que se producen con los commodities, con esos alimentos que son indispensables para la producción de ciertos productos cárnicos y para otros productos que no se producen en el país, nosotros tenemos que de manera preventiva
preventiva garantizar que el acceso a esa comida a precio más o menos estable esté garantizado. Porque para algunas personas que aumente 5, 6, 7 pesos un alimento no es nada, pero para una familia, para ciertas familias, eso significa si se va a comer igual o se va a comer peor al día siguiente. Y por último, Julio, justamente amanecí hoy con Conde Olmos en la cabeza, porque fui compañero de él en el Caribe, corrector, ciertamente, pero también editor de asuntos internacionales. Así es. Conde Olmos, un gran lector, usted lo podía encontrar en encuestas permanentemente con Bianco, Panqui y otros periodistas compartiendo siempre libros, un gran lector. Conde Olmos y de un humor bien ácido. Ustedes escucharon la tragedia de este periodista que murió con un problema, una crisis de diabetes, no encontraba dónde atenderlo. Quien le estaba llamando para buscar ayuda no era un periodista cualquiera, quien llamó aquí Bianco Martínez. No. Porque lo que pasa es que los medios han evolucionado muy rápido en este país. Conecta eso de Bianco con el tema que tú te vas tratando para que tú veas que no se trata de comer bueno, sino de comer bien. Es como tú dices, ¿no? Que tu propuesta de comer bien. Esta crisis de ahora es una oportunidad para que el Estado eduque a la gente en lo que tiene que comer. Y que debería el gobierno dominicano tomar tu propuesta de hacer una política de promoción de la comida saludable. Esa gente que muere de diabetes, a mí me da pena. Eso es de las mejores propuestas que se han hecho en este país. Ojalá que el gobierno la suma. Pero en el caso de Conde Olmos, Conde Olmos y Bianco, la gente lo escucha así de fácil. Un periodista que falleció por una crisis de diabetes, no tenía donde lo atendieran, tenía un segurito y toda la vida trabajando periodismo. Un segurito ahí, como me dijo un médico. Bianco Martínez, para que ustedes sepan, es una de las glorias del periodismo. Uno de los mejores cronistas de este país. Bianco. Bueno, algunos de los que están aquí compartieron con él, vivieron. En un momento aquí, los periodistas como Julio Martínez Pozo, Bianco, competían en los medios de comunicación por quiénes hacían la mejor crónica. La competencia de ellos era ver quién hacía el mejor reportaje, buscaba el mejor dato. Entonces, Bianco es una de las estrellas del periodismo de este país, un hombre bien sobrio, igual que Conde Olmos, y no encontraba cómo responder a la situación de emergencia del colega. Conde Olmos han estado en contacto con la clase política de este país y económica durante décadas. Han estado en el centro de la discusión mediática y política de este país y no tenían acceso a un sistema de salud de calidad. Esto es una buena, lamentablemente que sea el caso de Conde Olmos, pero es una oportunidad para nosotros reflexionar si vamos a seguir con este sistema de salud en República Dominicana con tantas privatizaciones o vamos a pasar o comenzar a pensar en un sistema que deje de ser, que sea menos negocio y sea más un derecho. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.